Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un día más al canal. Mi nombre es Sandy Almanza y es un placer para mí estar aquí compartiendo un día más de devocional. Semanalmente vamos a estar analizando un capítulo del libro de Éxodo. Todos los días vamos a estar analizando un versículo del capítulo que estemos leyendo esa semana. Sin más, iniciamos con el video de hoy. Vamos por el capítulo 7 y en este video vamos a ver lo que el verso 4 de este capítulo tiene para nosotros. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio. Hay algo hermoso en esta palabra que quisiera compartir contigo y es esa expresión con la que el Señor describe al pueblo de Israel. Dice: rescataré a mis ejércitos. O sea, wow. Y teniendo en cuenta que ellos no eran para nada un ejército, eran personas esclavas que estaban siendo esclavizadas por Egipto, que eran personas llenas de temor, llenas de miedo, llenas de dudas y para nada consideradas valientes, ¿sí? Pero mira lo hermoso y cómo el Señor describe al pueblo de Israel: mi ejército. ¿Sí? Y eso me daba a entender que así somos para el Señor. Tal vez en el momento no seamos como lo que el Señor dice de nosotros, pero eso no quita de que lo seamos. Me encanta la historia de Gedeón, que la puedes encontrar en Jueces capítulo 6. Él estaba escondido, asemejando que era un cobarde, pero viene el ángel del Señor y le llama guerrero valiente. O sea, y él en su momento no se consideraba para nada guerrero y menos un valiente. Entonces es muy interesante porque en ese momento en que él recibió esa palabra, no era un guerrero y mucho menos valiente. Pero eso no significó que como Dios lo estaba llamando, no llegaría a convertirse, ¿sí? Entonces, así en nuestras vidas, Dios nos llama a nosotros sus hijos amados, la niña de sus ojos, sus hijos queridos, personas valientes, personas esforzadas, la perla más preciosa. Y muchas veces nosotros no nos sentimos realmente como el Señor nos está llamando. Pero el que no nos sintamos como tal no quiere decir de que no lo vayamos a hacer. En mi experiencia te puedo contar que el convertirnos en lo que Dios ha dicho de nosotros depende de su poder, depende de su ayuda. Él en el caminar nos va a ir formando como con esa imagen que Él tiene en mente. Él va a colocar las situaciones, Él va a colocar las personas, Él va a colocar todo para convertirnos en esa persona que Él ha dicho de nosotros. Entonces, ¿cuál es mi invitación en este día? A que puedas creer cómo Dios te está llamando. Te está llamando como su hijo y en este momento no te sientes como su hijo, pues déjame decirte que si eres su hijo, verás algún día en el que tú te vas a sentir como su hijo amado o como Dios te está llamando. Déjame decirte, si Dios ya te ha llamado hijo amado, es porque Él va a estar contigo hasta que te conviertas en eso que Él ha dicho de ti. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.